Hola muchachos, qué gusto saludarlos. Espero se encuentren bien y que sigan las indicaciones en esta fase de la contingencia. Como estarán enterados, cada vez hay más contagios y este riesgo en el que se ponen cada que salen sin seguir las instrucciones o las protecciones mínimas de seguridad hacen que esto se vuelva más complicado. ¿A qué me refiero con esto? El regreso a clases. Espero que ustedes sean inteligentes y estén siguiendo las instrucciones, no por otra situación, sino porque se encuentren ustedes bien y sus familiares. Pero bueno, el día de hoy, muchachos, voy a continuar con nuestras clases que hemos estado trabajando y quiero hablar de un tema que tiene que ver con los trabajos que han estado entregando. Y es el error. Así es. El error es esta situación en la que nosotros cometemos o hacemos omitimos acciones para que se vuelva un error. Si tuviéramos que definirlo, diríamos que el error surge del intento de dominar una situación nueva, desconocida, con los medios disponibles en ese momento y con la experiencia que todavía no se ha logrado. Entonces, de eso se trata, que nosotros entendamos cómo el error nos ayuda a aprender. Y entonces, tendríamos que decir que el error se vuelve una herramienta de aprendizaje. Este error que se vuelve una herramienta de aprendizaje, muchachos, nos va marcando las pautas de lo que tenemos que hacer. De tal manera que cuando nosotros nos confrontamos a un error, lo primero que tenemos que hacer es elaborar preguntas. Cuando nosotros elaboramos preguntas, nos damos cuenta, comenzamos con un análisis. Ese análisis nos dice qué situación a la que nos estamos confrontando, cuáles son las posibles soluciones, en qué nos estamos equivocando. Debe de haber un análisis, evidentemente, pero es importante primero realizar preguntas de qué es lo que está ocurriendo, por qué está fallando. De tal manera que cuando nosotros hacemos preguntas pasamos a la siguiente fase, que es investigar para tener respuestas. Cuando nosotros investigamos para tener respuestas, lo único que hacemos es que vamos generando diferentes hipótesis. Y cuando nosotros tenemos hipótesis, esas hipótesis comienzan a hacer algo sorprendente en nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que comienzan a hacer las hipótesis? Comienzan a romper las estructuras mentales que ya teníamos. Es decir, todo lo que nosotros suponemos, pensamos o damos por hecho. Por eso es que es tan importante el error, porque a partir del error, nosotros, cuando nos equivocamos, podemos reestructurar nuestro pensamiento. Así que equivocarse es una buena herramienta y buena estrategia de aprendizaje. Pero hay que diferenciar algo muy importante. Hay que diferenciar el error de la ignorancia. ¿Por qué hay que diferenciar el error de la ignorancia? Porque cuando nosotros nos equivocamos, podemos dar pauta a seguir aprendiendo. Pero cuando se es ignorante, nos damos cuenta que cerramos nuestro pensamiento. Ya no damos esa pauta a investigar, a querer saber, a querer conocer. Y como damos todo por asentado, por dicho, por hecho, entonces se vuelve ignorancia. Espero que vayan entendiendo. Más adelante pondré un ejemplo. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes, muchachos? Bueno, pues el alumno tiene que ver por sí mismo las relaciones entre los medios, los métodos y el resultado, como dice mi papelito. ¿Sí? Una vez que el alumno logra hacer esto, ver la relación que hay entre el medio, el método y el resultado, es cuando logra apropiarse de una nueva estructura mental. ¿Por qué? Porque transforma completamente el pensamiento, le da una nueva razón y a partir de ahí comienza a cambiar su pensamiento. Por eso es importante que ustedes, cuando se confronten a diferentes problemas,
van a tener que hacer lo siguiente, que es sospechar, dudar, preguntar y por último, preguntar y preguntarse. Dudar de todas las cosas. Cuando nosotros dudamos, sospechamos y no damos por sentado las cosas, nos damos cuenta de la importancia que tenemos ante el nuevo aprendizaje. Entonces, piensen en una situación en la que ustedes hayan cometido un error. No sé, para mí lo más cercano ahorita sería algo que me pasó en la maestría. Verán, yo cometí el error de no tomar capturas de las calificaciones que yo recibía. Y al no tomar capturas de las calificaciones que recibía, cuando se presentó un problema con una calificación, tuve que hablar a las oficinas para decir que estaba mal mi calificación que me habían puesto y que yo ya había, que yo tenía otra calificación. Y entonces la primer duda y la primera pregunta es, ¿y cómo comprueba usted que sí pasó esa materia? Piénsenlo por un momento. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Cuál fue el error? ¿Si está bien identificado? ¿Cómo lo podrían haber solucionado ustedes? ¿Sí? Y después les voy a platicar cómo lo solucioné yo. Aunque no tenía capturas de pantalla de mi calificación, lo que hice fue si tenía registrado todos mis trabajos. Y entonces envié ante la maestra y ante la escuela mis trabajos que yo ya tenía registrados. Mis trabajos que había entregado y capturas de pantalla de los correos que yo había entregado mis trabajos. De tal manera que cuando le mandé esa información, exigía yo que se aclarara la situación, porque si no, me iba a causar un problema para mi titulación, para recibir mi grado de maestro. ¿Cuál es el aprendizaje en esta historia, muchachos? El aprendizaje es que si yo no hubiera revisado o no me hubiera dado cuenta del error que cometí, seguiría pensando en, no importa, alguien más lo va a solucionar o hablando se va a solucionar. A partir de esta situación, yo descubrí y entendí que todo lo que haga debo de guardar o una captura de pantalla para poder decir, mire, sí, aquí está, yo ya lo había pasado, de tal manera que para que no se vuelva, o si se volviera a presentar esa situación, mi aprendizaje me dice que tengo que darle una solución a ese problema. Este ejemplo solamente es desde mi perspectiva. Yo sé que ustedes se confrontan a diferentes problemas y el confrontarse a diferentes problemas es lo que hace que ustedes comiencen y desarrollen diferentes habilidades de solución a problemas. Recordarán que en las clases anteriores primero hablamos sobre las teorías del desarrollo de la personalidad, después hablamos de cómo se está construyendo su personalidad, la de ustedes ya, y les dejaban una actividad que hablaran sobre eso, sobre cómo se construye su personalidad, que hicieran un análisis crítico, profundo y reflexivo. He revisado algunos de sus trabajos y les he hecho algunos comentarios. Primero, muchachos, a los que ya les hice su comentario, quiero que entiendan algo. Un análisis profundo se debe de llevar a cabo con la intención de descubrir. Cuando yo doy por asentado o doy por hecho de que ya todo lo que dije, todo lo que se dijo está en lo correcto, ya no hay posibilidad de cambio, ¿sí? En cambio, cuando yo dudo de las cosas y comienzo a preguntarme y genero hipótesis y digo, no, esto no está así, esto no está bien porque debiera de hacerse de otra manera, es cuando comienzo a encontrar maneras diferentes de solucionar los problemas. ¿Por qué es importante esta reestructuración cognitiva o mental? ¿Por qué hay que, como puse en el papelito, por qué hay que romper las estructuras mentales? Hay que romper las estructuras mentales porque si no, se vuelve ignorancia. Y no hay nada más terrible que volverse ignorante. Espero, muchachos, que vaya quedando claro la importancia del error en su aprendizaje y que cada que se confronten a situaciones y se equivoquen, no tiene nada de malo, al contrario, es
oportunidad precisa para comenzar a hacer cambios en su manera de pensar y de afrontar los problemas. Lo mismo pasa con nuestra personalidad. Cada vez que nosotros nos confrontamos a diferentes personas que pueden caernos o no caernos bien, nos estamos dando la oportunidad de descubrir algo nuevo nosotros. No sé, piensen en el primer día de clases cuando llegaron a la preparatoria, no sabían a quién iban a conocer, no sabían cómo iban a hacer su grupo o nosotros, sus maestros, cómo íbamos a hacer. Con el tiempo han ido aprendiendo a dirigirse y a comportarse con cada uno de nosotros. Bueno, pues así va a ser el resto de su vida. Y es importante que ustedes cuenten con herramientas y que aprendan a identificar esos errores para que puedan avanzar y adaptarse a las situaciones. Ya Piaget nos dijo que el organismo que no se adapta tiende a morirse. Lo mismo que estamos pasando en esta situación en cuarentena. Los organismos que no soporten este virus que nos está atacando, hasta que nuestro sistema inmunológico comience a defenderse, nos daremos cuenta de qué organismo estaba listo para adaptarse a las nuevas condiciones ambientales. Y que quede bien claro que este no va a ser el único virus al que nos tendremos que confrontar. Por eso es importante seguir instrucciones, por eso es importante plantear qué vamos a hacer. Imaginen la crisis de médicos que hubo y que hay y que cada vez nos enteramos. ¿Qué pasaría si la gente dejara de estudiar medicina? ¿Qué pasaría si nadie hubiera estudiado epidemiología? Por eso es importante, muchachos, que ustedes, desde donde se encuentran hoy como próximos alumnos a terminar su bachillerato, comiencen a plantearse este tipo de situaciones que estamos tratando en la clase, sobre su personalidad, sobre cómo confrontan la vida, y voy a seguir insistiendo en los trabajos que hagamos posteriormente, en esta situación de cómo, por ejemplo, les puse en algún momento que hicieran un procedimiento y un procedimiento va paso por paso y ustedes no me entregan ese procedimiento, solamente me dan ideas al aire y no un procedimiento tiene que ser paso 1, paso 2, paso 3, porque por eso es un procedimiento. Si yo tomo un manual, tiene un procedimiento para hacer las cosas. De esa manera ustedes tienen que lograr hacer sus procedimientos para solucionar los problemas a los que se confrontan, para tomar mejores decisiones y para transformar y reestructurar su pensamiento acorde a la situación en la que se encuentran. Pero bueno, eso sería todo de esta clase. Espero les sirva mucho. Espero que ahora cada que se equivoquen hagan análisis sobre lo que está ocurriendo y que la siguiente situación a la que se confronten ante un problema y se equivoquen no lo vean como algo terrible, al contrario, que lo vean como una oportunidad de seguir aprendiendo. Nos vemos, pasen buen día. Adiós.